Y esta no es una charla simplemente de Progressive Web Applications, sino que además quiero hablaros de por qué es importante la componentización a la hora de abordar una aplicación progresiva. Vamos a hablar de lo que es una aplicación progresiva, de por qué es muy importante un patrón de componentización, y también vamos a hablar de cómo un framework moderno como Vue, algunos lo conocéis como Vue, pero yo lo pronuncio a veces indistintamente, así que va a dar igual. Lo que sí que me gustaría saber es cuántos de vosotros, sin poder levantar la mano, los que conozcáis un poquito el término de Progressive Web Applications. ¿Vale? ¿Y cuántos de vosotros conocéis y habéis testeado un poquillo con Vue? Vale. En esta charla, como nunca sé exactamente, esta charla es de perfil intermedio, entonces, a pesar de que tengo un poco de introducción a Vue en algún slide para aquellos que no hayan tratado nunca con este framework, lo voy a pasar muy rápido, ¿vale? Porque tenemos poco tiempo y me interesa hablar sobre todo de cómo hacer una Progressive Web Application orientada a componentes en Vue, ¿vale? Que es el motivo de la charla. Bueno, esta es la slide del ego, que suelo llamar, que este soy yo. Soy Rafael Casuso, algunos me conoceréis si os interesa Vue, porque organizo Vue.js Madrid y damos charlas más o menos cada 2 meses. Hemos hecho un taller recientemente y ya llevamos por el 4º meetup y todos han sido súper interesantes. Estamos ya preparando el siguiente. Si os interesa Vue, os invito a que os unáis a la comunidad. En Meetup buscáis meetup.com, buscáis Vue.js Madrid y nos encontraréis. También, bueno, soy CTO de StayUp, una empresa en la que nos dedicamos a hacer, a través de multiplataforma, la relación de los huéspedes con los servicios de los hoteles. Entonces hacemos aplicaciones móviles nativas, hacemos Progressive Web App, y como os comentaré ahora, no es algo excluyente, ¿vale? Hacer aplicaciones móviles nativas y Progressive Web App. También hacemos chatbots y también organizo Bot Development Madrid, que es una comunidad de desarrollo de chatbots, inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural. Si os interesa, eso también es una comunidad abierta y también hacemos una charla más o menos cada 2 meses. Bueno, vamos a entrar en materia. Habéis levantado la mano bastante los que conocéis el término Progressive Web App, pero ¿cuántos habéis hecho una Progressive Web App? Levantad la mano. Vale. Es ahí a donde quiero llegar. Muchas veces tenemos un conocimiento que es lógico, porque nadie puede dedicar a hacer todo, ¿vale? Pero muchas veces tenemos un conocimiento de haber leído algún artículo, de habernos interesado un poquito, pero es muy distinto a cuando ya te empiezas a pegar con algo, ¿vale? Cuando te empiezas a pegar con algo, descubres si está verde, si tiene sentido, si está maduro para sacar la producción, y esas son las cosas que, la experiencia que ya tengo con Progressive Web en producción, es la que os quiero transmitir porque es lo que me parece más valioso. Si yo estuviera en vuestro lugar, a mí lo que más me interesaría sería alguien que está trabajando con Progressive Web en producción, para que no viene a dar una charla, un tutorial, sino que se está pegando con ello y os puede decir realmente lo que pasa cuando lo tienes en producción, si es interesante, si no, qué casos de uso son interesantes para la PWD. De todos modos, por recapitular un poquito, y no sé si voy a tener mucha referencia de tiempo, pero bueno, intentaré tenerla más o menos presente, ¿vale? Tenemos bastante información por delante. ¿Qué es una Progressive Web App? Bueno, en 2015, el diseñador Frances Berryman y el ingeniero de Google, Alex Russell, que os recomiendo seguir en Twitter si no seguís, trabajan en estándares de la web y es muy interesante todos los diálogos y todos los avances que van realizando. Todas las web APIs sabéis que están explotando, que sabéis que como plataforma la web está en su edad dorada y lo va a estar cada vez más. Y Progressive Web App es un concepto que va en esa línea. Es decir, una Progressive Web App es una aplicación que integra tecnología de los navegadores modernos. Como veremos luego, esta es una tecnología impulsada por Google, pero que también adoptada impulsada de cierta manera por Mozilla, por Firefox, pero a la que van un poquito a remolque, bastante a remolque, todavía Edge y Safari, aunque Edge ya lo tiene en Flag, ya lo tiene experimental, Safari tiene por ahí también algo experimental, pero ahora mismo solamente está soportada por Chrome y por Firefox. Pero lo más interesante de esta tecnología es que no deja de ser una aplicación web, pero nos permite a través de determinados elementos tecnológicos poder integrarla mejor en el sistema operativo.
¿vale? Este es el salto mental que hay que hacer con una Progressive Web App, ¿vale? No es simplemente, a mucha gente la asocia, no, es algo móvil, es como una web responsive móvil. No es eso, ¿vale? El salto mental que hay que dar con una Progressive Web App es que estamos empezando a relacionarnos de una manera más profunda con el sistema operativo, ¿vale? Por supuesto con mucha seguridad, por eso solamente funciona a través de HTTPS, y veremos cómo las tecnologías con las que trabajamos en Progressive Web App nos permiten dar una sensación, que es lo más interesante, de que estamos trabajando con una aplicación ya mucho más integrada, principalmente en Android, ¿vale? De momento. Bueno, las características de la Progressive Web App son bastantes, pero por hacer un resumen muy rápido, pues bueno, es progresiva, porque se integra, como he comentado, gradualmente, no hace falta integrar todas las tecnologías que permiten esa comunicación, con el sistema operativo, ese avance hacia un camino intermedio entre una web app que vive en el mundo web a una app nativa que vive en el mundo del sistema operativo. Ese camino intermedio es el que estamos caminando con la Progressive Web App, ¿no? Entonces también es responsive, para que sea una Progressive Web App tienes que programarla de una manera que sea completamente responsive para todos los tamaños de pantalla. Y un concepto muy importante es que cuando alguien dice Connectivity Independent, nada es Connectivity Independent, pero independiente de la conexión, lo que quiere decir es que en la mayor parte de los casos una Progressive Web App tiene que ser offline first. Es decir, también hay que cambiar el mindset, hay que cambiar la mente, y una Progressive Web App se programa pensando que la aplicación no va a tener conexión, ¿vale? Que eso es un salto también respecto a una web app normal, ¿vale? Es decir, pensad que no solamente que no va a tener conexión, sino que puede cortarse la conexión o puede ser de muy mala calidad, ¿vale? Esto es una forma de pensar, abordar una aplicación que nos hace trabajar de una manera, y bueno, no me voy a enrollar mucho con esto porque hay muchísimo que ver, pero es una característica fundamental de la Progressive Web App. Y además, bueno, hay estadísticas y sabéis que la mayor parte de la gente en el mundo tiene 70-80% de acceso a Internet en el mundo, es con muy baja velocidad. Nosotros estamos muy viciados porque tenemos conexiones muy buenas. Todo lo que hacemos se ve súper chulo. Nuestra aplicación Angular de 100 megas tarda solamente 3 segundos en cargar. Pero imaginaos lo que tarda cargar eso a alguien de Botsuana, ¿sabes? Igual se está 2 semanas para cargar eso. Bueno, vamos muy rápido. También intenta estar siempre actualizada. Luego veremos cómo el Service Worker, que es un proceso paralelo del main thread, del hilo principal, es un proceso que podemos tener concurrente al hilo principal y que nos permite hacer determinadas operaciones. Sobre todo es un proxy de red, y luego es segura, se sirve por HTTPS, se puede descubrir como una aplicación. Windows hace poco, creo que acaba de sacar ya, que a través de la Windows Store puedes ver como aplicación Progressive Web Apps. Y por supuesto Google también las soporta en los buscadores el reconocerlas como Progressive Web Apps. También tienen un tema de engagement, es decir, favorecen la reutilización de esa Progressive Web App. Luego veremos cómo, pero fundamentalmente cuando tú entras en una Progressive Web App te sale lo que se llama el download banner, que es nativo de Chrome. Tú no tienes que implementar ningún banner. Te lo implementas Chrome solo y le das, instalas la Progressive Web App a nivel de escritorio de tu smartphone, y a partir de ese momento tiene una vida distinta de lo que es una aplicación web en la web, ¿vale? A partir del momento que la instalas, ya bueno, luego lo veremos en más detalle, pero tiene una vida completamente distinta. Y bueno, es instalable, como he comentado, y es linkable. Al final es un enlace que tú puedes pasar a todo el mundo. Imaginaos que ya te olvidas de la App Store, de la Play Store. Esto simplemente es algo que puede funcionalmente sustituir, aunque como he dicho antes, pueden convivir perfectamente porque tienen casos de uso distintos en algunos casos. Pero puede sustituir en muchos casos también aplicaciones móviles nativas, ¿vale? Que se hacen ahora. Bueno, la base de una Progressive Web App es el App Shell. El App Shell es el cascarón, ¿vale? El cascarón de la aplicación. Tú cuando haces una aplicación que quieres que sea progresiva, tienes que pensar el mínimo de interfaz que puedes cachear en el móvil para que luego cargues dinámicamente el contenido que quieras dentro, pero ese mínimo de interfaz sea instantáneo. ¿Por qué? Porque va a estar cacheado en el móvil. Y cacheado no significa en la caché de Chrome, ¿vale? Cacheado significa en el caché API, que es una persistencia independiente del caché de Chrome,
que se guarda en tu teléfono móvil, que no la puede borrar en principio el usuario y que automáticamente te va a pintar ese cascarón instantáneamente, en cuanto abres la Progressive Web App. Eso, una vez que está cacheado, es instantáneo. Sí me gustaría bueno, igual un poquito más tarde. He montado una pequeña Progressive Web App muy pequeñita para que podáis acceder a ella si queréis y podáis ver vosotros mismos cómo es una Progressive Web App. Muy sencillita, solo tiene una pantalla, es un buscador y luego os doy la URL y la podéis descargar. Entonces, como comentaba, la interfaz mínima se define, luego veremos cómo, pero básicamente es HTML, CSS y JavaScript mínimo que se cachea, son assets que se precachean a través de un plugin que luego lo veremos, que se llama Service Worker Precaché, que luego también tiene un adaptador de Webpack. Pero a través de ese plugin lo que vamos a hacer es generar un Service Worker cuya única funcionalidad va a ser precachear los assets, es decir, guardar en ese caché API el APPS, el cascarón de nuestra aplicación, que se va a pintar de manera instantánea, insisto. Y esto es muy espectacular cuando empiezas a trabajar con Progressive Web Apps, te cambia completamente el paradigma respecto a una web móvil, ¿vale? No tiene nada que ver, ¿vale? Bueno, algo que define una Progressive Web App es que tienes que declararla en un manifest JSON, ¿vale? Simplemente es un archivo JSON en el que tú declaras una serie de propiedades que lo que le estás diciendo es al sistema operativo, a Chrome, que es el que hace intermediario con el sistema operativo con la Progressive Web App, cómo quieres que se comporte esa Progressive Web App en determinadas circunstancias más nativas, ¿vale? Entonces, tienes que definir el nombre de la aplicación, también un nombre corto, iconos de muchos tamaños para diferentes dispositivos. La splash screen, esto es interesante porque la splash screen, bueno, la configura, la levanta Chrome, en el momento en que tú clicas una vez ya instalada la aplicación, se inicia Chrome por debajo, aunque tú no ves Chrome, se inicia Chrome por debajo, hace una animación de entrada de la splash screen y luego por debajo te está cargando la aplicación de red, si no lo tiene cacheado, y de caché, que es lo normal, una vez que ya está instalada, de manera que es instantáneo, luego vais a ver. Bueno, también se puede definir el background color de la splash screen, el nombre y el icono lo coge de lo que ya tengas definido antes y el theme color, que es para el toolbar, para cuando entras de manera no instalada en la web app, el toolbar, habéis visto que a veces la parte superior de Chrome móvil se pone de un color, ¿vale? Eso se define aquí, ¿vale? El theme color. El display, en el que le puedes decir la forma en la que quieres que se muestre, la orientación, si quieres que se muestre solamente en landscape, en portrait, y la entrada de URL, que como veréis es importante para una SPA. En una SPA solamente hay una entrada de una URL y a partir de ahí toma el control la SPA. Bueno, la declaración manifest JSON es muy parecida a este, ¿vale? Voy a ir bastante deprisa porque tenemos bastante chicha que ver, ¿vale? Pero si tenéis alguna duda, sí que iba a decir que me interrumpierais, pero como las charlas tienen poco tiempo, prefiero dejarlo para los 5 minutos al final, ¿vale? Si nos importa. Si hay algo muy urgente o veis que hay algo mal, me podéis parar, por supuesto. Es importante que luego, en tiempo de desarrollo, por ejemplo, esto, para hablar de ello rápidamente, en tiempo de desarrollo se puede mirar en cualquier momento el manifest JSON de una aplicación. Tú entras, pues si no lo he recalcado antes, si no entras por HTTPS, no es una Progressive Web App, porque no puede registrar el Service Worker, es una web app normal, es decir, tienes que entrar siempre por HTTPS, y una vez que entras por HTTPS, reconoce el manifest JSON, vais a la pestaña Application de Chrome DevTools y tenéis aquí una pequeña información para debuguear el manifest JSON, podéis acceder a él directamente, bueno, te pone aquí en plan bonito los iconos que tienes, los colores y demás, para debuguear y para desarrollar está bien. Bueno, aquí vais a ver una animación de cómo ocurre todo, ¿vale? Aquí estoy entrando a una PWA, me ha salido un banner, igual he ido muy deprisa, le he dado a instalar, se ha instalado aquí y luego lo levanta como una aplicación. Va un poquito deprisa esta animación, pero bueno, como se repite no hay problema mientras hablo. Esto también es muy importante. Cuando tú haces una Progressive Web App, lo que quieres es que te salga el banner nativo de Chrome, ¿vale? Es un banner que sale cuando cumples determinadas cosas, ¿vale? Tener manifest JSON con estos atributos, tener registrado un Service Worker, servirlo a través de HTTPS
Y los pasos en los que se lanza una Progressive Web App, como vemos aquí, es que se inicia Chrome por debajo, aunque tú no lo veas, se muestra la splash screen, como he comentado antes, y se carga la PWA, ¿vale? Y luego también es interesante saber que una vez que tienes la PWA instalada, el espacio del dominio de la PWA, es decir, si tú luego te pasan un link con el mismo dominio que tu PWA, en vez de abrírtelo en Chrome, te lo va a abrir en tu PWA, ¿vale? Y eso también es muy interesante. Y llegamos a, digamos, a la parte más dura, si queremos, más compleja de las Progressive Web App, ¿vale? Pero también es la que es más interesante para un programador, ¿vale? Que es la de los Service Workers, ¿vale? Bueno, como comento aquí, el Service Worker es un tipo de web worker, es decir, al final es un fichero, pero que puede tener, tiene una ejecución completamente asíncrona, no bloqueante, y esa ejecución corre en un hilo distinto al hilo principal. Es decir, el hilo principal es el del navegador que tenemos todos, ¿vale? Entonces, eso lo limita en determinados aspectos, lo veremos cómo, pero fundamentalmente la naturaleza de un Service Worker es un proxy de red, ¿vale? Es interceptar los requests de las peticiones de red, trabajar con caché, trabaja tanto como con el Fetch API, porque desde un Service Worker puedes hacer llamadas de red a través de Fetch API, y también puedes trabajar con la caché. Puedes recuperar cosas de caché con la caché API o puedes meter cosas en la caché, ¿vale? Esta caché, como os decía antes, es la caché API. Es interesante que, si no conocéis las web APIs, les echéis un ojo. La caché API trabaja con una persistencia y una caché independiente de la del navegador y con la que se puede y tiene un API con el que se puede trabajar directamente con Service Worker, aunque lo habitual es trabajar a través de algún tool. Luego lo veremos. Alguna librería, ¿vale? Y luego, una cosa también fundamental son las Web Push Notifications. Nosotros hemos montado una PWA, por ejemplo, en mi trabajo, en la que sirve para que los huéspedes de un hotel interactúen con los servicios de un hotel. Puedes reservar un restaurante, ver los spas que tiene el hotel, los restaurantes, la carta de servicio de habitaciones, puedes reservar un tour, no sé, puedes quejarte de que se te ha roto el aire acondicionado, mil cosas, ¿no? Entonces, todo eso desencadena pushes, porque tú, por ejemplo, puedes decir, se me ha roto el aire acondicionado, tú haces una petición a través de nuestra aplicación, eso llega a nuestra plataforma y a través de otro cliente, de otra aplicación, el staff del hotel, pues en algún momento dado, de forma síncrona, 2 horas después, 1 hora, media hora, si tienes suerte, te soluciona ese problema, te mueve, te dice, hay alguien ya investigando este problema. Cambia el estatus de esa petición y a ti te llega un push. Entonces es fundamental para nosotros trabajar con pushes en Progressive Web App. Y los pushes en Progressive Web App son Web Push Notifications, ¿vale? Este cambio de Web Push Notifications luego veremos un poquito con detalle cómo funcionan. Los Service Workers solo tienen soporte ahora mismo en Chrome, en Firefox y experimentalmente en Edge y Safari, como decía antes, que es lo que define a Progressive Web App. Por eso, cuando se habla de Progressive Web App, solo soportadas en Chrome y Firefox de momento, es porque es así, pero bueno, es bastante suficiente para ya que tengan una entidad importante, incluso a nivel comercial, ¿vale? Con los clientes. Bueno, como os comentaba antes, más o menos esto ya os lo he comentado. El Service Worker no puede tener acceso al DOM porque es un proceso paralelo al del hilo principal. No es, lo que sí que puedes interactuar con el hilo principal a través de post-messages, a través de mensajería, ¿vale? Y, bueno, por supuesto, solamente se registra. Un Service Worker es un fichero que tú tienes que registrar una vez que se carga la página. Ese registro solamente puede darse cuando la página se está sirviendo por HTTPS, porque si no se podrían producir ataques de man in the middle y, lógicamente, es muy sensible, porque un Service Worker está haciendo de proxy de toda la red, es decir, puede interceptar cualquier, de hecho lo hace para servírtelo por caché o no, intercepta cualquier petición de red, ¿vale? Entonces es un tema muy sensible para no se puede servir por HTTP, ¿vale? Utiliza promesas. Si no estáis habituados a trabajar con promesas y queréis trabajar con Service Worker, tenéis que conocer bien a fondo el API de promesas, que no es muy complejo, pero hay que pegarse bastante con promesas. Y como comentaba, se registra al cargarse. Un tema fundamental es el cacheo, ¿vale? En una Progressive Web App, ahora vamos a entrar un poquito más en Vue, ¿vale? Y por qué Vue nos ayuda a hacer esto, ¿vale? Pero sí que quería hablar un poquito de esto para aquellos que no os hayáis pegado
con Progressive Web App, o no estáis trabajando con ellas, o lo conozcáis muy superficialmente. Entonces, el cacheo es muy importante, como comentaba antes, el Service Worker utiliza el caché API. Y el tema que os comentaba al principio del app shell, del mínimo de interfaz que queremos tener precacheada en la Progressive Web App, se consigue, pues como os comentaba antes, con un plugin que se llama Service Worker Precaché, que tiene su adaptador de Webpack, es decir, va incluido en los procesos de construcción. Concretamente, después de que se ha producido toda la construcción de Webpack, cuando ya tenemos en el dist, ya tenemos todos los assets ahí, lo que hace este plugin es ir al dist, coger esos assets y precachearlos a través de caché API, a través de Service Worker, definir ese precacheo. Y luego, bueno, aquí ya empezamos a hablar un poquito de Vue, ¿vale? Luego tengo preparadas unas poquitas slides de introducción, pero me las voy a pasar muy rápido porque vamos a ir muy mal de tiempo. Y por el pequeño problema técnico que hemos tenido al principio, así que lo voy a pasar muy rápido, ¿vale? Si queréis saber algo más de Vue, es mejor que, pues, yo he dado bastantes charlas y también en la comunidad de Vue JS Madrid vamos a seguir dando charlas de Vue, así que os invito a que vengáis y os explicamos todo lo que necesitéis. También está muy bien la documentación oficial, también hay manuales en castellano muy buenos, como el de José Don Gil, hay bastante ya material de Vue, ¿vale? Para iniciarse en ello. Pero en este punto lo que sí quería decir es que a nivel de Progressive Web App nos interesa que podemos cachear los datos de la aplicación. Aquí estamos hablando de datos, ¿vale? Los datos de la aplicación, aquí sí podemos tirar de Vue, porque cuando me refiero a datos, luego lo veremos, pero me refiero al estado de la aplicación, me refiero a los datos del usuario que están en la aplicación, a los datos, yo qué sé, en nuestro caso, por ejemplo, el hotel, los datos referentes al hotel, la ID del hotel, el nombre del hotel, el usuario, una serie de datos, los servicios del hotel, todo eso lo cacheamos. Entonces, este concepto de cachear es esos datos de aplicación, ¿vale? No assets. Con Service Worker, como decía antes, precachamos assets, ¿vale? Pero datos lo podemos hacer con Vue a través de persistencia de la store. Los que habéis trabajado con un framework de última generación, con React, o con Vue, sabéis que existe el concepto de una implementación de Flux, que viene de Helm, que es un patrón de arquitectura de manejo de estado, de datos, y en caso de Vue se implementa con Vuex, ¿vale? En caso de React, conoceréis Redux, que es similar, ¿vale? Es muy parecido. Entonces, pero al final, no hay que volverse muy loco, al final un estado es un objeto. En el caso de Vue, de Vuex, un estado simplemente es un objeto JavaScript en el que tienes tu información, que quieres persistir a nivel de toda la aplicación. Ese objeto lo puedes persistir a nivel de local storage a través de un plugin que se llama Vuex Persisted State, ¿vale? Y nosotros lo utilizamos y va genial. O sea, implementarlo es un middleware sobre la definición de Vue, y no tienes que hacer absolutamente nada más y ya tienes todo el estado de tu store guardado en tu aplicación, de manera que cuando tú vuelves a entrar es todavía más rápido, porque nosotros guardamos el usuario, guardamos el establecimiento, guardamos todos los servicios. Entonces, imaginaos que en nuestra aplicación, luego igual os la enseño, se pueden ver los restaurantes de un hotel, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los spas de un hotel o lo que tenga el hotel. Entonces, son pantallas en las que tú te vas moviendo. Pero lógicamente, si tú estás en una web, esos datos no los tienes que hacer una llamada a Ajax cada vez que quieres ese tipo de datos. Cuando tienes el store persistido, puedes tener esos datos ya guardados en el local storage de la Progressive Web App, de manera que son instantáneos. Se ven instantáneos y tú sigues haciendo la llamada a Ajax, por si acaso han cambiado, pero muestras los que tienes guardados, precacheados, de manera instantánea. Bueno, voy a avanzar más rápido, porque si no creo que no me va a dar tiempo. Push notifications en una Progressive Web App, ¿vale? Bueno, también quiero llegar más a la parte de Vue, ¿vale? En qué nos ayuda Vue, pero bueno, para comentaros un poquito, los que no conozcáis cómo van las push notifications. Son web push notifications, lo que se hace es pedir permiso al usuario primero, luego lo que se hace es hablar con el servicio de push, de suscripciones push del navegador concreto, de Chrome, por ejemplo, en este caso, o de Firefox, o el que estemos navegando en ese momento. Ese servicio nos da un objeto que se llama la suscripción, y ese objeto lo tenemos que guardar en servidor, lo tenemos que persistir en una base de datos, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego vamos a querer enviar pushes. Entonces, como luego vamos a querer enviar pushes, se va a producir este proceso. Desde nuestro servidor vamos a través
de un protocolo web push que, bueno, por ejemplo, en Node tiene una librería muy cómoda que tú le pasas unos Vapid keys y demás y puedes hacer lo que es una petición de push, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que lo que os he comentado antes, un huésped del hotel ha hecho una petición de que es una issue, lo que llamamos una issue de aire acondicionado estropeado. Eso llega al sistema, se guarda lógicamente la ID del usuario que lo ha pedido y demás, y también guardamos una serie de información. Entonces luego se resuelve por parte del staff del hotel, se mueve esa petición. Entonces lo que hacemos es, luego lógicamente queremos enviar un push, entonces al querer enviar un push, lo que hacemos es buscar en esa base de datos donde hemos guardado esa suscripción al push que se consigue cuando el usuario entra por navegador o por el web app en la aplicación y se pide, como decía antes, al registro, perdón, al servicio de push notifications del navegador que sea. Entonces, llamamos para la base de datos para ese usuario concreto que sabemos que es el usuario que ha hecho esa petición, su suscripción, y con ella podemos enviando la suscripción y una serie de parámetros, unos Vapid keys, podemos, a través del push protocol, podemos hacer una petición de push. Eso pasa por el sistema del push service de Chrome o de Firefox y es Chrome o Firefox el que se encarga de que llegue al dispositivo, ¿vale? Una vez que llega al dispositivo, lo que ocurre es que el Chrome o Firefox o quien sea, el navegador, levanta el service worker que está en idle. Un service worker cuando no está trabajando está en idle, ¿vale? Funciona sobre todo por eventos. Entonces, esto es un evento, ¿vale? Es un evento tipo push. Entonces, el service worker, cuando se ha registrado con ese evento para escuchar los pushes, de manera que cuando ya llega el push, el navegador lo activa y entonces ya se ejecuta el callback que tenga definido el service worker para ese evento de push. Esto es un ejemplo de cómo sería, ¿vale? No voy a parar mucho porque ya les digo que seguro que vamos mal de tiempo y tenemos mucho que ver. Pero bueno, esto lo podéis ver este código lo podéis ver en documentación de Google, de Web Push Notifications, si os interesa, ¿vale? Y simplemente, cuando se trabaja en Service Worker se trabaja con Self, ¿vale? Que es una peculiaridad interesante, y luego todo lo que se hace es asíncrono y no bloqueante, ¿vale? Esto, como veis, simplemente es un listener de un evento de tipo push, y aquí se ejecuta un callback, y aquí lo que estoy haciendo es recibir el evento, estoy construyendo cómo voy a hacer la notificación y luego hago una llamada también a través de una promesa de event_wait.waitUntil, digamos que reclamo que se muestre una notificación con estos parámetros. Con este icono puedo ponerle un badge, que es ese pequeño iconito que aparece en la parte superior, que por ejemplo, el pajarito de Twitter arriba o de WhatsApp y demás. Esto sería el badge, que lo podemos cambiar también a nivel nativo, es decir, aparenta ser un push completamente nativo, ¿vale? Esto no es una cajita blanca de Chrome, ¿vale? Esto es un push notification nativo, o pseudo nativo, pero muy parecido al nativo. Y podemos ponerle un título, podemos ponerle botones y al final pues es una push notification completamente nativa. Lo único que Chrome trabaja por debajo, ¿vale? En esa push notification. Bueno, aquí ya empezamos un poco a hablar más de cómo nos ayuda Vue en esto, ¿vale? Entonces Vue tiene un boilerplate que se llama... es muy interesante si os interesa Vue, que entiendo que sí, porque estáis aquí y la charla va de Vue, entráis en Vue.js-templates y ahí tiene templates muy potentes. Una de ellas es PWA. Os instaláis el Vue CLI con npmi Vue-CLI y luego simplemente hacéis un Vue init PWA, el nombre de la aplicación, y ya os levanta todo un boilerplate que ahora veremos todo lo que incluye, pero fundamentalmente incluye un service worker que os lo autogenera, no tenéis que hacer nada, pero yo os recomiendo que luego si queréis trabajar de forma más avanzada con service worker lo extendáis, ¿vale? Esto es un pequeño truquillo que hay que hacer, porque si trabajas con el service worker del plugin, de ese service worker precaché, te genera un service worker automático que tú luego tienes que extender con toda la lógica que tú quieras incluir, aparte de él. El que te genera automático con ese plugin, solo lo único que te hace es el precacheo de los assets, ¿vale? Solo te hace eso, pero que no es moco de pavo, solo te hace el precacheo de los assets que hablamos al principio del app shell, ¿vale? Pero si tú quieres añadirle lógica, por ejemplo, para recibir los pushes, tienes que extender ese service worker, ¿vale?
Bueno, para extenderlo, en ese plugin tiene un atributo que si os interesa, os lo cuento, es que no quería meterme mucho a nivel de código porque esta es una charla de poco tiempo y no es un taller, no da tiempo a meterse mucho en código, pero si os interesa os lo puedo contar. Simplemente es un atributo en el que tú puedes, digamos, extender ese Service Worker con otro fichero. Entonces yo tengo otro fichero que es Service Worker Extend, donde meto la lógica que quiera. Eso es lo que suelo hacer en estos casos, ¿vale? Para aprovechar ese plugin de precacheo de assets automático y extenderlo, ¿vale? Luego también te hace, bueno, preloading asíncrono de scripts, te mete un manifest.json base, que tú luego tendrás que modificarlo, lógicamente, y te incluye un entorno de desarrollo con Webpack, Hot Mode Reloading, que si no lo sabéis es la recarga no solamente en vivo de determinadas partes, mientras estás desarrollando puedes y tocas cualquier cosa, lógicamente se recompila, sino que además, por ejemplo, te persiste el estado, aunque se recompile no te afecta al estado y demás. También tiene un linter y los source maps que vienen muy bien para debuguear. Luego también te hace el build de producción con minificador de assets, en el HTML que te genera, te inyecta los assets de manera optimizada. Y luego además también, incluso, todo esto es un clic que tú tienes opciones para decirle sí, no y demás, ¿no? Luego te levanta también los entornos de desarrollo con Jest para unit testing y con Nightwatch para test funcional, ¿vale? Que también es muy importante, lógicamente. Vale, por esta parte sí que voy a ir muy rápido porque, como os digo, seguramente no tengamos mucho tiempo, pero si no conocéis Vue, voy a comentar muy rápido, ¿vale? Vue es un framework progresivo similar a, digamos que alguien se ha definido muchas veces, y yo he trabajado con prácticamente todos los frameworks importantes, con React, con Angular, con Backbone, con muchos en producción, os comento. Y Vue es el mejor framework con diferencia que yo creo que existe ahora mismo en la actualidad para hacer frontend, ¿vale? Es un competidor claro de React porque básicamente puedes hacer lo mismo en React o Vue. Cuando digo que puedes hacer lo mismo, no significa que lo haces de la misma manera, ¿vale? Pero sí, digamos que el objetivo final de solución, sí puedes llegar a hacer las mismas cosas, pero de distinta manera. La clave es la manera. Es decir, para mí la developer experience que tengo en Vue para mí es muy superior a la que tenía en React o en Angular, ¿vale? Es decir, la experiencia de desarrollo, el que te guste trabajar con una herramienta que sea muy sencillo, muy cómodo, muy fácil, un API muy intuitivo. Si veis la documentación oficial es de las mejores documentaciones que he visto en mi vida, si no es la mejor. O sea, es que te da ganas de leerla. Es la única documentación que yo he cogido y dices, no, es que es verdad, en vez de leer el marca, me voy a venir a leer la documentación de Vue, ¿no? Pero es así, yo os recomiendo que le echéis un ojo. Creo que todavía no está traducida al español, pero bueno, está muy bien. Y los valores principales que tiene, fue creada por Evan You, que es un genio, es un desarrollador que trabajó en Google, trabajó mucho con Angular y dijo, mira, Angular me parece muy bien, pero creo que está sobrecomplejizado el API para lo que quiero hacer. Entonces voy a hacer mi versión de Angular, cogiendo también cosas de algo que acaba de salir nuevo, que es React, porque esto ocurrió en 2014, React salió en 2013, y combinó lo mejor de los dos, tanto de Angular como de React, porque hay cosas buenas y positivas de Angular, de ambos mundos que se pueden simplificar. Y el patrón que tenía mental era simplificar el API, ¿vale? Y si trabajáis con Vue y habéis trabajado previamente con Angular y con React, vais a ver que la diferencia es bastante bestia en cuanto al placer de trabajar con ello. Este es el patrón que sigue, que es Model Vue Model, que bueno, es muy sencillo. El modelo en Vue es un objeto plano JavaScript, solo que Vue se encarga de escucharlo y de... es que no voy a parar mucho en esto porque voy a perder mucho hablando de Vue, pero básicamente tenéis que entender que es un framework muy orientado a la reactividad, en el que se delega la renderización, que esto es muy importante. Imaginaos un framework en el que es parecido a React, pero mucho más sencillo en el API, que el should update component lo tenéis ya de serie, de forma muy inteligente, inyectado ya, y ya olvidaos de él porque ya lo tenéis en todos los componentes. Es decir, para mí es un salto, es un salto de trabajo. Vue, yo os lo recomiendo a los que no lo habéis probado porque a nivel de productividad es un boost bastante bestia. Se delega completamente porque siempre el framework va a renderizar mejor que tú. Yo he trabajado con Backbone renderizando a mano siempre todo lo que tenía que hacer, y también con React y también con Angular.
Y lo bueno de Angular es que ahí también delegaba la renderización, en React tienes que trabajártela más, en Vue te olvidas. O sea, en Vue te centras en lógica de aplicación y qué quiero que haga mi aplicación. Y luego también tiene un salto bastante chulo. Bueno, este es el ciclo de vida de una instancia de Vue, que tampoco voy a entrar mucho, pero son donde veis estos elementos rojos, son métodos, son lo que se llaman hooks, que en determinados momentos del ciclo de vida, desde que se instancia un componente Vue, porque hay que decir, que no lo he hablado muy rápido, pero Vue está completamente orientado a componentes, que es la base también de esta charla, es decir, por qué el frontend orientado a componentes está empezando a triunfar. Ahora hablaremos rápidamente sobre eso. Y estos métodos que veis en rojo son los puntos sobre el ciclo de vida del componente sobre los que podemos trabajar con los hooks, ¿vale? Y las cualidades principales de Vue, y ya con esto termino de hablar de Vue, y si queréis de verdad conocer más de Vue, venid a la comunidad y está completamente abierta a que conozcáis más. Son propiedades reactivas, es decir, que tú defines un modelo en la parte de datos, en lo que se llama data, que es una función reactiva, que tiene por dentro unos watchers y está siempre escuchando lo que pasa en ese objeto, está vinculada de forma completamente delegada en el framework con las interpolaciones de la template, de manera que cuando cambia, también a través de lo que se llaman directivas, por eso es muy parecido a Angular en este sentido, también hay directivas. A través de directivas puedes hacer un bin, puedes vincular una propiedad de la template con una propiedad del modelo, y de manera que cambian las dos direcciones. El two-way data binding, que yo no sé por qué durante cierto tiempo se ha demonizado, y yo estaba esperando que volviese a salir porque es de las cosas que más me gustaban de Angular, aunque estuviese muy mal implementado en Angular 1X, y Vue lo implementa increíble. Lo implementa tan increíble que es 1.3 veces más rápido de renderización que React, ¿vale? Y 2 veces más rápido que Angular. Hablo creo que de los benchmarks de las últimas versiones, tanto de Angular como de React como de Vue, ¿vale? Bueno, si os interesa el tema de renderización, utiliza Virtual DOM, por supuesto, con un fork de Snap-DOM, que es una implementación de Virtual DOM, muy interesante. Y bueno, utiliza directivas, como os comentaba, para hacer un doble data binding entre la template y el modelo. Utiliza filtros como Angular. Si habéis trabajado con Angular, os va a sonar muchas cosas. Y luego lo que coge de React es la componentización bestial. Es decir, tú en Vue puedes partir de un único componente, puedes meter un componente en una aplicación back o en una aplicación Angular, en una aplicación React, puedes meter un componente de Vue y no pasa absolutamente nada. Otro tema es cómo relacionas a nivel de datos esos dos mundos, pero se puede hacer. Hay mucha gente que ya lo estamos haciendo. Que eso ya depende de las aplicaciones en las que estés trabajando, pero es un framework progresivo porque es muy modular, como React no es un monolito, es un framework que su base son 20K. Lo que pasa es que lo puedes extender como React con rutador, con gestión de estados y demás. Entonces, ¿qué es lo bueno que sacamos de Vue? Pues sacamos reactividad, developer experience, bueno, muchas más cosas, pero para que nos quedemos con algo, y modularidad, ¿vale? Otra de las cosas que quería hablar en esta charla es la orientación a componentes en frontend. ¿Por qué es tan importante la orientación a componentes en frontend hoy en día? ¿Vale? Porque muchos que estabais haciendo frontend hace 5 años diréis, pero si yo hacía frontend, bueno, muchos de hace 5 años y de ahora, diréis, si yo hago frontend con jQuery, ¿para qué cojones quiero yo componentes y complicarme la vida con Webpack y no sé qué y no sé cuánto? Os animo a que os hagáis un pet project, es decir, os cogéis la template que os he dicho antes, hacéis con el CLI, con el Vue CLI, hacéis un Vue init. Tiene dos templates muy chulas, la de Webpack o la de PWA, pero cogéis simplemente la de Webpack, que es una aplicación normal, la levantáis y realmente toda esa complejidad de Webpack ya, si no os interesa meteros en ella, podéis vivir casi sin tocarla porque a través de un boilerplate os la monta, sí, incluso para PWA, ¿vale? Lógicamente es bueno meterse en Webpack y saber temas de configuración, pero todos sabemos que no es la parte más amigable del mundo de frontend, ¿vale? Pero luego el trabajo diario, que es trabajar en tu componente, vamos a ver que es súper óptimo con Vue, ¿vale? Porque Vue tiene un concepto nuevo que lo rompe todo, que es los single file components, ¿vale? Single file components, en Vue puedes tener un componente, mi componente buscador está en un search.vue y ahí está todo. Yo ese Vue se lo paso a Pepito y con ese punto Vue ya lo puede utilizar en su aplicación. Ahí está todo, ahí está el HTML, el JavaScript, el CSS, en un punto Vue,
¿vale? Y ese concepto lo rompe todo. Y ese concepto es bestial. Cuando trabajas con ello, es absolutamente bestial, ¿vale? ¿Qué es un componente? Bueno, tenía slides un poquito genéricas, no voy a pararme mucho, pero es muy importante entender por qué es bueno trabajar con componentes en front, ¿vale? Porque en back ya lo saben hace mucho tiempo. En back, a pesar de que también para un tamaño determinado de aplicación es mejor hacer un monolito que romperlo, y esto también hay que decirlo. Y en front, si tu aplicación es muy pequeñita, a lo mejor puede llegar a tener sentido, pero a partir de un tamaño mínimo... ¿Cuánto queda? Vale. Vale, pues creo que me pasa con slides. Bueno, pero esta es una parte importante, ¿vale? Para acabar de comentar. La componentización en front es clave para poder abordar el trabajo distribuido. Imaginaos que queréis trabajar, que en el buscador trabaje Pepito y en el listado de usuarios Manolito, ¿vale? Eso, cuando orientas a componentes tu front, lo puedes conseguir, ¿vale? Si no lo tienes orientado a front, vas a tener problemas, ¿vale? A componentes, perdón. Este es un árbol de componentes, de cómo se representa una aplicación componentizada en front. Y bueno, tenía una implementación de componente en Vue, pero bueno, eso también lo podéis... Este es un single file component, es lo que os comentaba antes. En un solo fichero, en un .v, tenéis la template del componente, que es HTML5 compliant, solo que enriquecida con directivas, pero es compliant con HTML5 y con interpolaciones que son parecidas a las de Mustache. Aquí tienes la lógica en la que tienes, bueno, no voy a entrar en detalles, y los estilos que puedes tener preprocesadores, utilizarle SAS, lo que quieras, la template puedes utilizar Jade, puedes utilizar Pag, todo lo que te dé la gana. ¿Qué nos aporta la orientación a componentes? Flexibilidad, desarrollo distribuido y reutilización. Vale. Y nada, por finalizar, lo más importante también a nivel de Progressive Web App es tratarla como una aplicación. Es decir, dejar de pensar en una web en la que puede entrar desde un punto concreto y empezar a pensar más en una aplicación que tiene que compartir datos, por eso hay que trabajar siempre con una store, con un state management que se puede persistir, como hemos visto antes, y también con una enrutación, un router de SPA que te permite navegar entre las pantallas, hacer transiciones como una aplicación móvil nativa, muy parecido, ¿vale? Claramente me he ido entre los problemas técnicos y demás me he ido, pero bueno, luego podéis ver las slides van a estar subidas y las voy a subir también a Twitter. Y bueno, y por supuesto componentizar el front nos permite hacer unit testing de una manera muchísimo más encapsulada, muchísimo más TDD en condiciones y poder luego abordar el functional testing de una manera buena. Muchas gracias. ¿Queda tiempo o no queda tiempo, no? Para preguntas. Bueno, ya la gente... Gracias a todos por venir. Te voy a robar una pregunta. Sí. A ver, para hacer una Progressive Web App,